Hola, buenos días, mi nombre es Juan José Pino y hoy les vengo a exponer sobre la xilografía. Entonces, para aperturar este tema de la xilografía, primero vamos a entender el significado de su nombre, por qué le pusieron xilografía. Entonces, dice que la xilografía viene desde los nombres griegos, que fue los que decían en internet, porque me guié sobre internet, que decían en internet que venía desde la palabra silón. ¿Qué significa silón en el griego antiguo? Madera. Y el grafe, igualmente significaba grafía, esculpir, grabar. Entonces, eso fue lo que hicieron, lo juntaron y ahí fue donde nació la palabra xilografía. Madera esculpida o grabada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la xilografía? La xilografía dice textualmente que es el arte de grabar dibujos en la madera, ¿sí? El arte de tallar la madera, el arte de trabajar la madera. Entonces, bajo este arte tenemos que conocer de pronto su historia. A ver, ¿de dónde vino la xilografía? Vea, ¿de dónde vino? ¿De dónde comenzó? ¿Cómo comenzó? Bueno, X. Resulta que hay muchísimas teorías, muchísimas. Dicen, que la xilografía comenzó en Egipto. Que la xilografía comenzó en Grecia. Hay mucha información de que comenzaron en diferentes rangos de tiempo, en diferentes ciudades, pero lo que más se nombra o la información más predominante que existe es que la xilografía comenzó en China. Entonces, uno de los que yo investigué que se veía como más, yo dije, bueno, es que decía que en la Grecia antigua sí hubo xilografía, pero no a un nivel como tan boom, ¿sí? Sino que como que, ve, eso lo podemos hacer así, como que medio hacían algo, y ahí fue donde medio se empezó a formar la xilografía, que pues no se llama todavía xilografía. Pero resulta que ya fue en China, en eso del año 220 antes de Cristo, que se hizo pues el boom de la xilografía, en donde digamos se dio a conocer, porque muchas personas en China, y lo van a ver ahorita que es en los artistas más predominantes de lo que es la xilografía, son chinos o chinos, no, o chinos del Medio Oriente, de los países que todos que tienen los ojos así. Entonces, a partir de que China, digamos, explotó ese método de la xilografía, se dio a conocer a nivel boom, a nivel pues del mundo, donde llegó pues en ese tiempo, ¿no? Donde pudo haber llegado los barcos o cómo se transportaba la información en ese tiempo. Entonces, así es la historia resumida de lo que es la xilografía. Entonces, vamos a ver las herramientas. Para las herramientas para crear la xilografía son dos más importantes, que es la gubia y el buril, que son dos tipos de herramientas casi iguales, pero se diferencian, ¿sí? Entonces, digamos que estas imágenes que ven acá son herramientas de este año, ¿sí? Actuales, pero en su tiempo, cuando comenzó, pues eran totalmente diferentes, y por eso es que habían dos. Obviamente, aparte de estas dos herramientas, que se usan más cosas, digamos, a lo largo de la línea de tiempo, como lo que usaban para acentuar la impresión, o las tintas que usaban para pasar de una a esta a otra, o el papel o la tela que usaban en ese tiempo. Entonces, ese es el listado de herramientas que se utilizan para la xilografía. Vamos a ver cuáles son los tipos de xilografía, como dicen aquí. Hay dos tipos de xilografía, la xilografía al hilo y la xilografía al testa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La xilografía al hilo es la que se hace bajo las mismas líneas del árbol. O sea, ejemplo, cortaron el árbol así,
traquete, pum, lo cortaron. Esas líneas, esa madera vienen con unas líneas en un orden específico, pues de la naturaleza del árbol. Resulta que la xilografía al hilo es que van a hacer las imprentas o van a hacer los dibujos o lo que vayan a hacer bajo esa misma organización de sus líneas naturales de su árbol. Y así es que crean las cosas. Pero la xilografía al testa es lo totalmente diferente. O sea, las líneas van así, pues entonces usted va a hacer el dibujo así. ¿Sí? Entonces eso le da diferentes perspectivas a los dibujos. Entonces nos dicen que ¿recuerdan las dos herramientas que yo le dije, que el buril y la gubia? Entonces nos dice que para la xilografía al hilo se utiliza la gubia. Y para la xilografía al testa se utiliza el buril. Había una pregunta que a mí se me pues entró cada vez que yo estaba leyendo aquí y la vi en clase ayer. Decían que es que no, es que la xilografía se hizo para hacer cosas masivas. Entonces yo ahorita entendiendo y gustando que era la xilografía, yo dije, pana, pero ¿cómo en la madera, si la xilografía es tallar, literalmente hacer huecos en la madera y darle algo bonito, cómo va a ser usado masivamente? Pues resulta pues que no le había echado bien cabeza a lo que es el proceso o cómo se podía hacer masivamente. Resulta que obviamente a la xilografía hacen su dibujo así normal, ¿no? Entonces le echan su tinta. Entonces, ¿qué hacían para crear las cosas masivas? Hacían el cosito y lo que hacían era coger la tela o el papel y tráquetelo, lo ponían, lo quitaban. Entonces cogían otro, lo ponían, lo quitaban, lo ponían, lo quitaban. Y así es que sacaban las cosas masivamente, ¿sí? De igual manera, así mismo hacían los libros de la época, hacían su dibujo, lo cogían a pecar y su letra se la escribían. Entonces, ¿qué madera es recomendada para hacer xilografía? Dice el internet que la madera que más se usa para la xilografía son las maderas que son duras en sí. Entonces nos dicen un ejemplo que es el boj, el cerezo y el peral. Ese tipo de maderas son los que se utilizan para hacer xilografía. Entonces vamos a encontrar los artistas famosos, ¿sí? Los artistas famosos que se dieron a conocer bajo esta técnica. Entonces aquí se los puse, esos son algunos de los que aparecen en internet con su nombre de inicio y su nombre de final, de su fecha de muerte. Bueno, saqué algunos datos curiosos de la investigación sobre la xilografía yo lo leí y dije, bueno, pues información que no hay, pues se puede tener en cuenta, ¿sí? Entonces nos dice que la xilografía japonesa llegó al occidente y ahí dio origen a un movimiento o a un que se llama el japonismo. Si tú no sabes qué es el japonismo, googlealo. También nos dice que Van Gogh, pues todos sabemos que Van Gogh es un pintor famoso, inspiró alguna de sus obras de arte bajo la xilografía. ¿Por qué? Porque él conoció la xilografía por medio de un artista asiático y dicen que él se enamoró de su obra. Y que en 2 meses, Van Gogh, en 2 meses de haber conocido lo que era la xilografía, compró 660 xilografías. ¿Pueden creer? Así se obsesionó. También nos dice que en el año 868 se presentó el Sutra del Diamante. ¿Qué es el Sutra del Diamante? Que fue el primer libro que ilustraron bajo la técnica de la xilografía. También dice que cuando la xilografía empezó a llegar a los países de Occidente, la primera muestra del uso de esta técnica se vio fue en la fabricación de las cartas de juego, que son los naipes. Eso fueron algunos de los datos curiosos. Otro de los datos curiosos e importantes de la es ¿quién mató a la xilografía? ¿Quién asesinó a la xilografía?
quién fue. La persona que asesinó a la xilografía fue Johannes Gutenberg. ¿Quién es Johannes Gutenberg? Johannes Gutenberg es la persona que inventó la imprenta. ¿Qué es la imprenta? Una máquina en la que se imprime también y se hace de manera más rápida de lo que es la xilografía. Entonces resulta que Johannes creó eso, y al crear eso, pues él se volvió famoso. Aunque pues la vida, y ustedes si lo estudian, pues al que lo robaron, bueno, X. Pero se volvió famoso porque fue el invento. Por ahí leí en internet que lo que fue el invento de Johannesburger con la caída del Imperio Romano, y era otro. Ay, bueno, quedémonos con esos dos, que era la imprenta y la caída del Imperio Romano Occidental. Fue una de las cosas más importantes que pasó en el mundo. Imagínense tiempo que fue pasar de la Edad Media a otra edad. Entonces resulta que, ay, bueno, yo les puse esa imagen ahí de se busca vivo muerto, bueno. Pero Gutenberg creó la imprenta, sí, pero no fue que literalmente él creó la imprenta hoy y ya mañana ya nadie hacía xilografía. No, sino que la xilografía, al ir apareciendo nuevas técnicas de manera más fácil en las que se pudieran hacer cosas más rápidas, la xilografía se fue quedando atrás. Y no fue que se haya muerto del todo, pero casi no se usa, y más en las partes industriales, que son los que venden, ¿sí? ¿Qué se hace con la xilografía ahora en 2023? Esa es una técnica que utilizan más que todos los artistas y los artesanos, pues en sus manualidades y en todas las cosas que hacen para vender. Entonces, listo, muchachos, les voy a compartir los que son 280 imágenes en las que se utilizaron xilografías, y la van a encontrar en el grupo del WhatsApp Trickity. A continuación les voy a mostrar el video que yo encontré. Traté de buscar un video que fuera súper rápido y estuviera todos los procesos en uno y súper bien explicado, y ese fue el que me parece que la dio toda. Listo, entonces vamos a ver el video.